Hola amigos. Dado la actualidad que se impone en estos momentos, es muy necesario repetir el vídeo de hace unos meses. Se impone, porque si aportamos un granito de arena por pequeño que sea para intentar para esto, está más que justificado. Este fue el vídeo. El mundo occidental está viviendo ahora mismo, en el teatro del absurdo, con el agravante de que nos obligan a todo el planeta a comprar una entrada, nos guste, o no nos guste. El tema del acoso a Rusia, a China, o a cualquiera de sus aliados, ya huele. Esta gente de que se creen que van por la vida, con todas esas mascaradas de retirada de embajadores de Francia, y cosas de esas. Por mi pueblo corre un dicho que siempre me ha llamado la atención. A propósito de este tipo de mascaradas, se dice que, perro a perro, no se muerden. Y eso es evidente, se insuflan, de tal aureola de solemnidad que dan hasta risa. Ahora retiro mi embajador porque has perjudicado el orgullo de Francia, te vas a enterar. Hasta que pase un poco la tormenta, luego, a ver si cae alguna migaja para Francia, del chollo de los submarinos para Australia, y todos tan contentos. Y lo que resulta es que todas estas actividades militares y políticas, solo tienen el fin de mantener el gran chollo para las élites burguesas, de la venta de armas. El teatro del absurdo, es porque además, esas armas, ya no les sirven para nada, porque nunca las van a poder emplear contra el enemigo ficticio que se suelen buscar. Porque ese enemigo les fulminaría en menos que canta un gallo. Todo lo demás es puro engaño. Vamos a analizar el caso del desafío de la OTAN a Rusia, del que la publicación china Kuku Tencent se ríe, y viene a decir que todas las capitales de la OTAN en Europa ya tienen asignado un misil Iskander, de entre 10 y 50 kilotones para cada una. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A qué juega Polonia que dice que se va a gastar 2.300 millones de dólares en poner permanentemente 250 tanques M1 Abrams, de fabricación estadounidense en la frontera bielorrusa? Si saben que nunca se podrán poner en marcha hacia Rusia o Bielorrusia, porque antes de que se calienten los motores, Varsovia ya no existiría, porque el Iskander de turno la destruiría. El ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, dijo que los tanques M1-2 Abrams, cuyo contrato costó a Varsovia 2.300 millones de dólares, son los mejores del mundo y su país necesita reducir el riesgo de un ataque desde el este. Lo que no dice el ministro polaco, es que este ataque no está en la mente ni de Rusia ni de Bielorrusia, salvo que la OTAN ponga los tanques en marcha, o que el nazismo que empieza a instalarse por esos lares, intentan dar golpes de estado como el de Ucrania. ¿A qué juegan todos, si todos saben que tal como dice el portal chino, todas las capitales de la OTAN europea tienen apuntándoles un Iskander? Y no solo eso, lo asombroso es que los políticos, incluso reconocen que aparte de no darles tiempo a calentar los motores de los tanques, tampoco están muy convencidos de que podrían hacerle mucho daño a Rusia. Según publicó la prensa británica la semana pasada, los sistemas de defensa aérea rusos S-500 convierten a los misiles y aviones occidentales en armas inútiles. Estos sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo son capaces de prevenir cualquier ataque por el aire. Esta opinión la expresa el periódico británico Royal Young, que se publica en árabe. El periódico señala que el S-500 puede interceptar cualquier misil y avión, del armamento en servicio de la OTAN, incluidos los llamados de sigilo. Según los periodistas de Royal Young, después de que se despliegue un número suficiente de nuevos sistemas de defensa aérea en las Fuerzas Armadas rusas, Rusia ya no puede temer ninguna amenaza desde el aire, ya que las armas occidentales son impotentes frente a una protección tan confiable. Se sabe que los sistemas de defensa aérea S-500 Prometei ya están en servicio para proteger el espacio aéreo de Moscú y otras grandes ciudades, así como objetos de importancia estratégica. El complejo es capaz de interceptar incluso misiles balísticos hipersónicos a una distancia de hasta 600 kilómetros, y una altitud de hasta 40.000 metros, según las suposiciones más modestas. Puede alcanzar hasta una docena de objetivos al mismo tiempo.
Anteriormente se informó que el sistema de defensa aérea es capaz de interceptar objetivos incluso en el espacio cercano. Por lo tanto, en Occidente, al S-500, a menudo se les llama armas antisatélite. Sobre los Iskander, la publicación china, me da la impresión que hablo un poco genéricamente. Es posible que los expertos chinos sepan algo más sobre el potencial de los misiles rusos, pero el radio declarado oficialmente de su destrucción es de 500 kilómetros. Para llegar, por ejemplo, a Londres, deberían colocar el Iskander en Berlín. Pero se sabe que Rusia ha modificado las versiones para ampliar la distancia a 1000 kilómetros. Aunque tampoco tiene demasiada importancia, por lo que he dicho antes de genérico. Si hablamos de distancias, entonces, efectivamente, los Iskander desplegados en la región de Kaliningrado mantienen a la vista a Vilnius, Riga y Tallinn, pueden volar a Varsovia, e incluso a los suburbios de Berlín a 527 kilómetros, o a Estocolmo a 534 kilómetros en línea recta. Desde Siria, donde los Iskander rusos también están presentes, pueden, en el mejor de los casos, atacar Ankara, ya que Turquía es un país de la OTAN. Sin embargo, si se mudan de la base en Kmeimim, o en Tartus, a la frontera sirio-turca, el Iskander tendría tiro a Roma, Atenas, o las capitales de Rumanía, a Bulgaria y los países balcánicos que son miembros de la OTAN, hay más de 1000 kilómetros de distancia. Es probable que los expertos chinos tomaran en cuenta el potencial de destrucción de otros sistemas de misiles rusos, pero los expresaron bajo el nombre genérico de Iskander, con algunas de sus modificaciones como la M. Hay que tener en cuenta que oficialmente hay poco más de 150 lanzadores Iskander en servicio con las Fuerzas Armadas rusas y se modernizan constantemente. Pero esa cifra nadie la conoce de verdad, ni el alcance verdadero, desde que Donald Trump rompió el tratado de control de misiles que tenía con Rusia. Pero los expertos chinos hablan de todas las capitales de Europa, como Madrid y Lisboa, que están a más de 2500 kilómetros. ¿Por qué? El Iskander, debido a la versatilidad del lanzador, puede usar misiles completamente diferentes de los misiles estándar. Estos son, el misil cuasi balístico 9M723 Iskander-M, con un alcance de disparo de hasta 500 kilómetros. Así como el misil Iskander-K con el misil de crucero 9M728, con aproximadamente el mismo rango de ataque al objetivo anunciado. Pero posiblemente los chinos se refieran a la variante 9M729, que entraría dentro del nombre genérico de Iskander, pero con alcances de hasta 5000 kilómetros. Este misil 9M729 se convirtió en el motivo por el que Estados Unidos dio por terminado el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. Y por otro lado, también el calibre se puede lanzar desde este complejo. Y si los expertos chinos ahora están hablando de la posibilidad de que el Iskander-M golpee todas las capitales de la OTAN, eso implicaría el uso del misil 9M729 y cualquier otra variante por parte del Iskander. No es superfluo advertir que Madrid en España también es un país de la OTAN, y está a 2390 kilómetros de Kaliningrado, por no hablar de Bruselas, París o Londres. Esta es, por así decirlo, información disponible públicamente. También se sabe que Iskander-M suele estar equipado con dos misiles balísticos 9M723-1, con un alcance de tiro declarado de 500 kilómetros. Sin embargo, si recordamos la historia reciente de la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, 2 de agosto de 2019, entonces los principales reproches de Washington se redujeron precisamente al complejo de Iskander y al misil 9M729, que vuela fuera del marco del Tratado sobre Misiles de Mediano y Corto Alcance limitado a solo 500 kilómetros. La inteligencia estadounidense estimó su potencial en 5500 kilómetros. Sin embargo, Moscú, por otro lado, afirmó que estaba cumpliendo con sus términos las restricciones del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. Y realmente fue así, con una sola excepción: los misiles de mayor alcance, al igual que los misiles antibuque de crucero, no estaban incluidos en el tratado. Pero Rusia los tenía, y como pronto quedó claro,
El complejo Iskander puede usarlos en la modificación Iskander-K y puede usarse con éxito tanto para barcos como para objetivos terrestres. Este misil de medio alcance se conoce como 9M728, o R-500, y su motor de propulsión es similar al del misil de crucero 3M14 del sistema de misiles calibre NK. Se sabe que el misil R-500 está equipado con un sistema de navegación inercial junto con un receptor de señal GPS y GLONASS. Lleva 500 kilogramos de carga de combate, que se puede utilizar como ojiva nuclear con una capacidad de 10 a 50 kilotones. El misil es capaz de alcanzar incluso objetivos en movimiento, y el coeficiente de desviación probable es de solo 5 metros. Se supone que el motor principal del cohete 9M729 es similar al motor del misil de crucero 3M14 del sistema de misiles calibre NK. Y es un RDK-300 de pequeño tamaño y bajos recursos desarrollado por la oficina de diseño de Soyuz, lo que le permite acelerar hasta 3 Mach al acercarse al objetivo. Fuentes occidentales sugieren que el vuelo del misil sigue una ruta preestablecida de acuerdo con los datos de reconocimiento sobre la posición del objetivo, y la presencia de sistemas de defensa aérea enemigos. El misil opera en altitudes extremadamente bajas, con redondeo del terreno y autonomía de guía, en el modo silencio en la sección principal. En general, según los expertos, las características de rendimiento del 9M729 se ven así. El peso del lanzamiento es de aproximadamente 2.500 kilogramos, el diámetro es de 533 milímetros, la altura de vuelo es de 50 a 150 metros, la velocidad de crucero es de 180 a 240 metros por segundo, el alcance es de 500 kilómetros, el peso de la ojiva es de 500 kilogramos, convencional o nuclear. También puede equiparse con ojiva de fragmentación de alto explosivo con la opción de detonación aérea. Mientras el tratado sobre fuerzas nucleares de rango intermedio estaba en vigor, el presidente ruso Vladimir Putin escondió sus misiles de largo alcance no solo en barcos, sino que también realizó sus pruebas, presumiblemente desde 2015, en Siria, específicamente en relación con el Iskander. El potencial de estos sistemas de misiles no se revela completamente, y ahora, por ejemplo, en los ejercicios Kharkov del año pasado, Iskander-M realizó lanzamientos, sin el uso de misiles de mayor alcance. Recordemos que Rusia mostró al mundo su controvertido misil de crucero 9M729, en enero de 2019, creando mucha tensión con Estados Unidos. Según Washington, el arma viola el Tratado de Eliminación de los Misiles de Alcance Corto y Medio, extremo que las autoridades rusas niegan de manera categórica. Rusia sigue negando que haya violado el Tratado sobre la Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, como argumenta Estados Unidos para dar por terminado ese pacto, uno de los más significativos de la Guerra Fría. Para hacer valer su posición, el gobierno ruso convocó en enero de ese mismo año, a prensa y diplomáticos extranjeros destinados en Moscú, en el Parque Temático Militar Patriot y les mostró el Novator 9M729. El misil de crucero 9M729 es una actualización del anterior 9M728, explicó el teniente general Mikhail Matveyevsky, jefe de las tropas de artillería y misiles de las Fuerzas Armadas rusas. En la puesta en escena, el Ministerio de Defensa dispuso 2 modelos de ambos misiles en uno de los amplios hangares de este moderno parque militar, de Kubinka, a 55 kilómetros al oeste de Moscú. Delante de ellos, había una regla para señalar las pequeñas diferencias entre el polémico misil y el modelo antiguo. Y lo curioso es, que Pompeo exigió a Rusia que vuelva a cumplir el tratado y le dio un ultimátum de 60 días, para que Rusia lo cumpla el 2 de febrero, antes de que Estados Unidos se saliese en esa fecha que unilateralmente dio para salirse del tratado. Lo que yo interpreto, es que en Occidente, nos creemos que los rusos, aparte de ser acosados por la OTAN, llevan un tatuaje en la frente que dice «Soy gilipollas». Porque Moscú no solo no aceptó las acusaciones de Washington, sino que acusó a Estados Unidos de ser quien realmente está incumpliendo el tratado sobre fuerzas nucleares de rango intermedio. En un encuentro con los periodistas antes de mostrar el misil,
El viceministro Ryabkov mostró varias fotografías por satélite, que identificó como una fábrica militar en Tucson, estado de Arizona. Según él, este complejo multifuncional podría tener hasta 2.000 trabajadores, y sería capaz de producir cohetes de crucero de alcance corto y medio. Según la información disponible, las empresas de la industria militar estadounidense desarrollan nuevos misiles desde hace mucho tiempo, aseguró Ryabkov. El Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio es un histórico tratado de reducción de armas nucleares, que Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron al final de la Guerra Fría, y que firmaron en 1987 Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Rusia cree que salirse de él, como hizo Donald Trump, fue un error mayúsculo, que ha desatado las manos de Rusia, que en este campo no tiene rival. A raíz de la modificación al nuevo misil 9M729, hemos empezado a conocer una gama de misiles de crucero rusos, con gamas de radio de acción de hasta 5.500 kilómetros, como por ejemplo los Calibre, y como Rusia suele normalizar las lanzaderas para que puedan lanzar una amplia gama de misiles. De ahí que los chinos seguramente cuando se refiere a las lanzaderas Iskander, sea en plan genérico. Esto es todo amigos, reciban un saludo.